Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la Secretaría de Políticas Universitarias, específicamente al libro La Universidad es de Todos porque el conocimiento es de todos. Estamos con Patricia Sadolski, quien va a hacer una exposición perteneciente a la Universidad Pedagógica Nacional, que se llama Conocimiento y Enseñanza. Al finalizar abrimos un espacio de preguntas e intercambios, así que las dejamos con Patricia. Muchas gracias. Bueno, ¿puedo sacar esto? Hola. Buenas tardes. Somos poquitos. Bueno, ya que somos poquitos van a trabajar un poco, ¿eh? No, espero que sea divertido. Voy a empezar diciendo algo porque conocimiento y enseñanza parecen dos términos que no se pueden separar, ¿no es cierto? O sea, la escena de enseñanza se ocupa del conocimiento, o sea, sin embargo, esto que parece completamente obvio, hoy no lo es tanto porque la agenda educativa se ve invadida por una cantidad de programas, proyectos, propuestas que realmente en muchos casos desdibujan el lugar del conocimiento en la escuela. Y en ese sentido, digamos, tiene razón de ser el pensar en un intercambio donde hablamos de conocimiento y enseñanza y donde necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo o por lo menos acercar una versión respecto de qué entendemos por conocimiento y por conocimiento en una institución, ¿no? Como es la escuela, que de eso voy a hablar. ¿Por qué digo que la agenda educativa se vio invadida? Bueno, porque aparecen muchas veces con el formato de eslogans, hay que enseñar por competencias, es importante la educación emocional, si los chicos muestran alguna distancia con lo que se espera de ellos, van a diagnóstico. Y esta invasión de programas y propuestas va quitándole a la escuela autonomía para producir su propio trabajo con el conocimiento. El tema de los diagnósticos es como el más claro como ejemplo, porque, digamos, cuando un chico, una chica se muestra distante, un joven, una joven se muestra distante respecto de una propuesta que hay en la escuela, en principio hay que tratar de pensar qué pasa en ese entorno. Digamos, que la posibilidad de aprender, los procesos de enseñanza-aprendizaje, el conocimiento, el trabajo con el conocimiento son trabajos sociales, o sea, requieren de los otros para suceder. Y entonces, esta perspectiva de pensar que al joven, al alumno, al estudiante, le pasa algo, independientemente del contexto, de la propuesta, el modo en que se lo aloja adentro de una escena de enseñanza, elimina todos estos elementos que son constitutivos justamente de la escena. Por eso, digamos, cuando se piensa que hay un problema en el chico, se está omitiendo analizar qué de la propuesta puede modificarse para alojarlo, ¿no? En ese sentido, estoy diciendo que mucho de esto que sucede en la escuela le expropia a la escuela su derecho a intervenir sobre los contenidos, ¿no? Entonces, esta era una idea que quería plantear, y esto mismo que está pasando, que viene pasando hace bastante tiempo en
no solo acá, digamos, en el mundo occidental por lo menos, hace que la cuestión del conocimiento sea una cuestión de disputa, ¿no? O sea, y el sentido del conocimiento adentro de la escuela está en disputa y, digamos, lo que tratamos de hacer quienes trabajamos con estas cosas es aportar argumentos al debate, digamos, ¿no es cierto? Un debate que muchas veces intenta plantearse en términos muy reductores. ¿El conocimiento tiene que ser útil para entrar en la escuela? Si no, no tiene, o vale el conocimiento por el conocimiento mismo, la experiencia con el conocimiento. ¿Qué valor formativo tiene? ¿Tiene un valor de utilidad? ¿Tiene un valor porque es necesario para seguir estudiando? ¿O tiene un valor en sí mismo porque da acceso a modos específicos de pensar y producir que si fuera de una institución no son accesibles, ¿no? Entonces, en principio, ¿se trabaja con disciplinas o es imprescindible que se plantee un trabajo interdisciplinario? Bueno, digamos, ¿no es interesante? Yo había puesto estas. Me olvidé. Bueno, acá tenemos algunas de esas dicotomías que se suelen plantear, ¿no? Disciplina o interdisciplina, teoría o práctica, transmisión o construcción, saberes tradicionales o saberes emergentes, conocimientos disciplinares o capacidades transversales. Bueno, no es interesante desde nuestro punto de vista pensar que es una cosa o la otra, digamos, ¿no es cierto? Nos parece que es interesante situar qué queremos, a qué chicos queremos formar en la escuela, ¿no? O sea, esto es una pregunta que para nosotros es relevante. Y responderla así, de manera muy sencilla y rápida, a nosotros nos gusta decir que queremos que los chicos aprendan a mirar el mundo a través del conocimiento, ¿no es cierto? O sea, que puedan tener acceso a que distintas disciplinas, distintas producciones culturales hacen recortes, tienen sus categorías de análisis, tienen sus modos de interpretar y que es importante que tener la experiencia de conocer de otra manera o conocer de distintas maneras y entender que esas maneras de conocer tienen que ver con las herramientas que se utilizan para conocer. Esa es una experiencia de conocimiento que en alguna medida nosotros pensamos que la escuela debe ofrecer, que en parte ofrece, que en muchos casos no ofrece, pero que proponemos trabajar para que eso sea lo que suceda. Y en este sentido, digamos, ofrecer la posibilidad de que los chicos tomen contacto con la producción cultural, que puedan entender que los problemas que la sociedad enfrenta hoy se resuelven con ciertas herramientas, pero que también puedan entender cuáles fueron antecedentes de esos problemas en otros momentos y cuáles fueron las herramientas para resolverlos, que puedan entender que las conclusiones que se obtienen no son independientes de las hipótesis que se formulan, ni de los modos de recolectar los datos, digamos que no hay un conocimiento absoluto, digamos, que es relativo a un marco, siempre es relativo a un marco de ideas. Y en este sentido, si bien, hay una relación que uno se plantea entre el conocimiento que quiere que se transmita y los problemas que ese conocimiento permite pensar y resolver, y esta relación pensamos que es insustituible, también es interesante pensar cómo las categorías utilizadas para pensar un cierto problema pueden ser resignificadas o reutilizadas para otros problemas, ¿no es cierto? O sea, hay
una perspectiva del conocimiento donde, digamos, que excede completamente la idea de utilidad, ¿no es cierto? La idea de conocimiento práctico o conocimiento orientado a resolver una cuestión y que ahí termina. Insisto en esto porque después voy a retomar en un ratito. No controlé para nada el tiempo. Diego, vos me decís. O sea, no sé a qué hora empecé, pero no importa, me van diciendo. Digamos, hay una tendencia en esta agenda que invade la escuela, hay una tendencia a separar el hacer del saber, inclinándose por el hacer, digamos, ¿no es cierto? Una versión utilitarista, instrumental o pragmática. Yo les decía que los voy a hacer trabajar un poquito, ¿no? O sea, obviamente para que suceda una escena de enseñanza, donde haya debate, donde haya discusión, donde haya confrontación de distintos puntos de vista, donde se comparen distintas versiones de una misma cuestión y se interprete y se pueda interpretar a qué obedecen estas distintas versiones, ¿no es cierto? Que se puedan encuadrar en distintas perspectivas y entender desde qué lugares están producidas, como una experiencia sustantiva con el conocimiento. Bueno, para que eso suceda, obviamente tiene que haber un escenario que lo habilite, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, una cierta propuesta que contenga esa potencialidad, pero por otro lado, digamos, como un par indisociable de la propuesta, es la disposición a tomar en cuenta las ideas de los chicos, de los jóvenes, en su trabajo con el conocimiento, para discutirlas, solamente porque son ideas que se pensaron a raíz de lo que se está estudiando y que en ese sentido vale la pena discutirlas, someterlas a debate, confrontarlas con otros, revisarlas, reafirmarlas, matizarlas, descartarlas, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir que la escena de enseñanza con el conocimiento está regulada, si ustedes quieren, un poco por algunas ideas que se quieren transmitir y que se transmiten a través del análisis de ciertas problemáticas, pero también por el considerar las ideas de quienes participan de esa escena, que son las y los estudiantes, para ponerlas como asunto de discusión y asunto de debate. Si se pensó algo en el marco de una problemática, aunque para quien ya tiene las ideas más elaboradas resulte algo ajeno, algo extraño o algo incluso disparatado, vale la pena poner eso en cuestión, ¿no es cierto? Porque para quien lo propuso hay un sustento y en todo caso la escuela, la escena, los docentes, los otros compañeros necesitan acompañarlo en la revisión de esas ideas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo hasta acá? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, ahora van a trabajar, porque les voy a poner un ejemplo de matemática, porque yo vengo de ahí. Digamos, si ahora hablo muchas veces de conocimiento y educación en general, mi origen es la matemática. Bueno, ustedes se acuerdan, o sea, voy a poner un ejemplo porque lo que quiero comunicarles es la diferencia entre enunciar algo como una regla y entender por qué ese algo funciona. Digamos, la diferencia es del punto de vista formativo y no necesariamente desde el punto de vista utilitario, ¿no? O sea, y bueno, y vamos a trabajar con un pequeño ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de la escuela primaria de los criterios de divisibilidad? ¿Alguien se acuerda de eso? Me miran. Vos Sofía sos, ¿no? ¿Te acordás?
que eran, no importa, no le estoy tomando prueba, pero eran unos criterios que uno los aplicaba para saber si un número era o no divisible. Por ejemplo, ¿cuándo un número es divisible por 4? Bueno, obviamente uno puede hacer, ¿qué quiere decir ser divisible? Eso sí se acuerdan, que lo divido por 4 y me da justo, me da resto 0. Bien. Y hay unos criterios que permiten establecer si un número es divisible por 4, por 3, por 5, etcétera, sin necesidad de hacer la cuenta. Y normalmente esos criterios se estudian en la escuela y más que se estudian, se enuncian. O en muchos casos se enuncian, en otros se hace algo más, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero el criterio de divisibilidad por 3 enunciaba que si uno agarra un número cualquiera, suma sus cifras, y si esas cifras dan 3 o múltiplo de 3, ese número es divisible por 3. Pero eso mismo no funciona con el criterio la división por 4. Yo puedo sumar las cifras de un número, 22, por ejemplo, para decir un número fácil, que es 2 más 2, 4. La suma de las cifras es 4 y sin embargo el 22 no es un múltiplo de 4. Entonces ahí, bueno, en principio, si nos quedamos ahí, hay algo un poco arbitrario en la diferencia de criterios que se utilizan para establecer si un número es o no múltiplo de otro. Ahora, ¿tienen alguien puede, se acuerdan cuál era? Bueno, vamos a trabajar sobre el criterio de divisibilidad por 4. Lo enuncio. Es decir, un criterio, porque vamos a ver que no es el único, pero un criterio, el más usual, el más económico probablemente, es que si uno en un número cualquiera se queda con las 2 últimas cifras, y si esas 2 últimas cifras son múltiplo de 4, todo el número es múltiplo de 4. No hace falta. Por ejemplo, 764. 64 es múltiplo de 4, ya está. 764 se puede dividir por 4. 1830. 30 no es múltiplo de 4, 1830. Cualquier cosa que termine en 30 no va a ser múltiplo de 4. No importa el número que sea. Es un criterio que tiene una cierta economía. Uno después se puede preguntar para qué sirve saber los criterios no los criterios, sino para qué sirve saber o anticipar si un número es o no divisible. Bueno, hay problemas en donde esto se utiliza, sobre todo problemas de distribución, pero no me quiero detener en eso ahora. Quiero detenerme en la diferencia entre entender por qué funciona el criterio o solo enunciarlo. Bueno, ¿alguien quiere pensar por qué funciona eso? ¿Por qué funciona que me alcanza solo con las 2 últimas cifras para saber si un número es divisible por 4? Yo lo ofrezco. Ya que somos poquitos. Dale. Porque las centenas siempre son divisibles por 4. Muy bien, compañero. A ver. Entonces, 100 es múltiplo de 4. 200, por lo tanto, 200, 300, 400, cualquier múltiplo de 100. ¿Por qué? Ahí hay una idea subyacente. ¿Cuál es? Que si yo sumo, tengo un múltiplo de 4, ¿qué quiere decir? Es algo que puedo agrupar en grupitos de 4 y no me va a sobrar nada. Si yo tengo un 100, me va a pasar eso. Si tengo 2 100, 3 100, 4 100, o sea, 200, 300, siempre, o sea, si yo sumo múltiplos de 4, voy a seguir teniendo múltiplos de 4, ¿de acuerdo? Eso me pasa con todos los múltiplos, ¿no? O sea, si yo tengo múltiplos de 3 y sumo múltiplos de 3, o sea, sumo cosas que están agrupadas o agrupables de A3, siempre voy a poder seguir teniendo múltiplos de 3. Bien, entonces lo que Diego dice es, cualquier número
cualquiera se puede expresar como un múltiplo de 100 más sus dos últimas cifras. 8.574 es 8.500 más 74. Ese 8.500 o cualquiera que sea múltiplo de 100, o sea, cualquier número lo puedes expresar como las centenas de ese número más sus dos últimas cifras. Las centenas son siempre múltiplo de 4, con lo cual me tengo que fijar, estoy descomponiendo el número en una suma. Si esa suma es una suma de dos múltiplos de 4, va a ser, todo el resultado va a ser múltiplo de 4. Pero si las dos últimas cifras no lo son, por ejemplo, 750, ¿no es cierto? Es 700 más 50. 700 es múltiplo, ya estoy despreocupada. 50 no. Pero entonces, esos 50, si yo no los puedo agrupar exactamente de a 4, todo el número no va a ser múltiplo de 4. Con lo cual, ¿cuál es la idea subyacente? Ahí hay otra relación. Antes dijimos, si sumo un múltiplo de 4 más un múltiplo de 4, tengo un múltiplo de 4. Y ahora estamos diciendo, si sumo un múltiplo de 4 más uno que no es múltiplo, todo, ¿qué va a pasar con todo? No va a ser. ¿Sí? Son ideas absolutamente accesibles a un chico de cuarto grado que estudia estas cosas. Ahora, la idea de generalizar, digamos, y entender por qué funciona el criterio, fíjense que al mismo tiempo que estoy viendo cómo funciona el criterio, como sé por qué funciona, puedo decir otras cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el resto de dividir por 4? A ver, perdón, no sé, 1834. A ver, 1834, ¿es múltiplo de 4? No, ¿por qué? Vos dijiste que sí porque es par. Sí, claro, está bien. Ahora vamos a ir ahí. Ahora vamos a ir ahí. Si todo par es múltiplo de 4, pero todo múltiplo de 4 es par, como es la cosa. Pero la mayoría votó que no, y es no. ¿Por qué? Porque 34 no es múltiplo de 4. Ahora, si yo divido, ¿qué habíamos dicho? 1834, ¿no? Si yo divido 1834 por 4, ¿cuánto es el resto? ¿Cuánto sobra? Claro, ¿por qué? Claro, o sea, que cuando yo veo por qué funciona el criterio, o sea, que yo lo estoy pudiendo descomponer en un múltiplo de 100 más sus dos últimas cifras, también sé algo más, no solo sé si es o no múltiplo de 4, sé su resto en la división por 4. Ese problema del resto muchas veces aparece separado del problema de los múltiplos, y el conocer el fundamento de por qué funciona el criterio me permite entender también, cuando el número no es divisible, qué resto tiene. ¿Se entiende? O sea, que el acceder al fundamento y por qué. Y el criterio de división por 3, si yo quiero aplicar lo mismo para la división por 3, y fijarme en las dos últimas cifras de un número para saber si es divisible por 3. ¿Funciona o no funciona? Por ejemplo, 533 es múltiplo de 3. 33 es múltiplo de 3. 533 es múltiplo de 3. ¿Cómo? El 3 no entra en una centena. Sí, claro, sí, vamos a trasladar conceptos. O sea, lo mismo que servía para múltiplo de 4, eso mismo no sirve para múltiplo de 3. ¿No es cierto? O sea, ¿por qué? Porque lo que usamos antes, esa descomposición
en un múltiplo de 100 más sus dos últimas cifras no servía porque el múltiplo de 100 es múltiplo de 4, pero no es múltiplo de 3. Entonces, lo mismo que aprendimos positivamente respecto del criterio de la división por 4 nos permite entender por qué eso mismo no funciona para la división por 3. Cosa que si accedemos solamente al enunciado pelado, no podemos. Sí. Pero, por ejemplo, podemos usarlo como a contraenunciado. Por ejemplo, 633 sí sería un múltiplo de 3 porque 600 es múltiplo de 3. Porque claro. yo sé que el 6 es... Perfecto. O sea, lo que vos estás diciendo es, pero yo, si logro descomponer el número en dos múltiplos de 3 fáciles, puedo saber si es múltiplo de 3 aunque no me acuerde el criterio. Es esto lo que vas diciendo, que es el de la suma de los números. Que podríamos también analizar por qué funciona, pero no lo vamos a hacer porque esta es una clase de conocimiento, no de criterio de divisibilidad. pero lo que les quería mostrar, lo que les quería decir, es que a raíz de un trabajo de este tipo, se pueden generar en una clase con chicos muchas conjeturas. Los chicos y acá quiero ejemplificar con esto que decía antes de empezar con esto de los criterios, de qué quiero decir cuando digo lo que dicen los chicos es constitutivo de los chicos, los jóvenes, a raíz de cualquier asunto, es constitutivo de lo que queremos transmitir. Es bastante frecuente Tuve... Perdón. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, esto lo discutimos. A ver, un chico en una clase dice esto. 484 es múltiplo de 4 porque si sumamos las cifras, el resultado es múltiplo de 4. ¿Qué hacemos? ¿Está bien? ¿No? ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Es válido? ¿Quiénes votan que es válido? ¿Quiénes votan que no es válido? Sofía dice que no. El compañero atrás de Sofía dice que no. Él se arrepintió. A ver, acá hay algo interesantísimo que muestra la complejidad de trabajar con los chicos la cuestión de la explicación. 484, ¿es múltiplo de 4? Sí. ¿Es múltiplo de 4 porque si sumo sus cifras da múltiplo de 4? No. O sea, y ahí esa situación es una situación bien interesante para trabajar con chicas y chicos a esta altura, los 10, 11 años, porque normalmente uno, digamos, lo que ofrece es un contraejemplo, donde hay un número cuyas cifras suman un múltiplo de 4, yo antes les había dicho 22, porque era el que se me ocurría rápido, pero podemos encontrar, no sé, 844, que las cifras suman múltiplo de 4 y el número no es múltiplo de 4. Y los chicos... Ah, no, acá es. No. Bueno, no importa, 846. O no. Yo que había dicho, 644. 4 y 4, 8. No, este no suma. 4 y 2, 6. Y 6, 12. 600...
642. 642. 6 y 4, 10 y 2, 12. ¿No? Bueno, uno ofrece, inventa un contraejemplo en el momento. Y un chico normalmente es bastante frecuente que su respuesta sea, bueno, en tu ejemplo no funciona, pero en el mío sí. Entonces, acá hay un asunto de enseñanza que no es fácil, pero que es necesario en nuestro punto de vista, y es construir y entender qué es una explicación. ¿Qué es una explicación en matemática? O sea, una explicación en matemática tiene que tener un carácter universal, o sea, tiene que poder ser esa explicación para cualquier ejemplo. Ahora, ¿cómo se aprende esto? No se aprende a través de una instancia puntual o a través de que yo les diga una vez, yo docente, les diga una vez esto a los chicos. Se aprende participando de una práctica donde se explica, de un espacio social donde se producen explicaciones, donde se comparan las explicaciones, donde se analizan las diferencias entre lo que explica uno y lo que explica otro. O sea, donde el plano reflexivo sobre el trabajo que se va haciendo está presente de la misma manera que está presente el hacer y el resolver. ¿Entienden lo que estoy planteando? O sea, ese plano que toma como objeto lo que se hizo para analizarlo, permite acceder a conocimientos diferentes de los que se ponen en juego cuando uno resuelve una situación. Y ahí, digamos, ¿por qué estoy marcando esto? Estoy marcando esto porque, por un lado, lo que dicen los chicos lo tomamos, lo discutimos. Sabemos que esa discusión no va necesariamente a saldar a que lo entienda ese día, lo va a entender en el tiempo. Tenemos que sostener esa práctica de producir explicaciones para que se vayan aproximando a la producción de explicaciones cada vez más ajustadas, y además porque queremos ofrecer la experiencia de entender de que el otro entienda que ese modo de explicar tiene un carácter general que no tiene la examinación de casos puntuales, ¿no es cierto? O sea que ahí, en este caso, la matemática ofrece una posibilidad de anticipación que es diferente de la que uno obtiene cuando analiza caso por caso, obtiene una idea más general. ¿Se entiende de lo que estoy hablando? Es simplemente un ejemplito que les quería proponer respecto de qué es conocer. O sea, ¿por qué traje este ejemplo? Por un lado, para marcar la diferencia entre acceder a un enunciado de manera arbitraria, si ustedes quieren, porque decir si sumo las cifras del número, si miro las dos últimas cifras o cualquier otro criterio, hay una cosa totalmente arbitraria, no se entiende por qué. Pero cuando se accede a entender y se entiende por qué, y ustedes fíjense que el acceso no es algo imposible, es algo al alcance, se entienden más cosas y se pueden establecer muchas más relaciones y se pueden producir otras ideas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la suma de un múltiplo y un no múltiplo? ¿Por qué acá funciona y no funciona? O sea, se tejen un conjunto de relaciones que surgen de poder encontrar una explicación más profunda a algo que se está analizando. Y esto contrasta, ya para ir por ahí cerrando y dándoles lugar a preguntas y a comentarios de ustedes, contrasta con la idea de que el conocimiento tiene que ser útil o práctico, o tiene que estar inclinado al hacer. Y les quiero leer una síntesis
de lo que produce el debate, la discusión de ideas, el preguntarse por el alcance de lo que se realiza, ¿no? Bueno, este es un libro, Marco Conceptual para la Evaluación de las Competencias, es un libro de la UNESCO, su autor se llama Javier Rogier y es, digamos, la perspectiva de enfocar la enseñanza y el trabajo con el conocimiento a través de competencias transversales que no toman en cuenta la especificidad de cada campo disciplinar. Veamos lo que dice Rogier. Extraje esto está sacado de ese libro, es una cita, hay miles de este tipo. La escuela es llevada a superar la estructura disciplinaria de la educación que respondía principalmente a cuestiones de contenidos y conocimientos. Hoy en día, el poder ya no pertenece a quien sabe, como antes, o incluso a quien busca, sino a quien actúa, quien emprende, quien organiza y gestiona. Por lo tanto, la división disciplinaria ya no se adapta a esa lógica de la acción. ¿Qué piensan de esta cita? Ya que somos poquitos, podemos debatir un poco. Hay una separación, ¿no? Hay una separación entre saber y hacer. ¿Sí? Primero. ¿Cómo? Que para hacer tenés que saber. Claro. O sea, la relación entre saber y hacer es una relación dialéctica. Para hacer necesito saber, pero la reflexión sobre el hacer, que es lo que me apoyo en el ejemplo anterior, que es un ejemplo chiquito y muy básico, pero la reflexión sobre el hacer produce saber. O sea, para hacer necesito saber, pero cuando hago y pienso en ese hacer, encuentro ese hacer, es un soporte para producir más relaciones que profundizan mi saber. Pero esto no es una cuestión de verdadero o falso, es una cuestión de perspectivas, de a qué sujeto quiero formar. Si yo quiero formar a alguien entendiendo que la resolución de un problema me permite conceptualizar modos de acercarme a ese problema que tal vez pueda reutilizar en otras cuestiones o no, o ponerlas justamente en debate, pero digamos, planteándome la cuestión no solo de la resolución de un problema puntual, sino del modo en que lo conocí, como una manera de formar en el trabajo con el conocimiento, entender cómo produzco el conocimiento y concebir a las y los estudiantes como productores de conocimiento, no solo como consumidores del conocimiento elaborado por otro, ¿no? Entonces, primera dicotomía que plantea Rogier entre el saber y el hacer, y no es que él está equivocado, está apuntando a un tipo de formación. Nosotros la ponemos en cuestión y esto es objeto de debate. Vamos perdiendo igual. La otra cuestión que se plantea es la descalificación de la disciplina. La relación, digamos, la descalificación de la disciplina a favor de la interdisciplina, ¿no? Como es, ni siquiera habla de interdisciplina, o sea, la descalificación del recorte disciplinar
que es un soporte producido en la cultura para producir más conocimiento. Por supuesto que muchísimos de los problemas que enfrentamos hoy en la sociedad, que se enfrentan hoy en la sociedad, requieren abordajes interdisciplinarios, sin ninguna duda. Pero esa relación entre el saber de las disciplinas y el abordaje interdisciplinario no es dicotómica, digamos, no se plantea en términos de divorcio. Y para proponerla en la escuela tiene que ser objeto de exploración para no transformarla en cuestiones banales que se abordan con conocimientos por los cuales no es imprescindible trabajar. ¿Entienden lo que estoy planteando? O sea, uno puede plantear problemas que requieren un abordaje interdisciplinario y es deseable que esto suceda, pero para poder desarrollar ese abordaje hay que saber cosas, es lo mismo que antes. Y también ese saber cosas puede redundar en una mejor conceptualización o una profundización del saber de las disciplinas. Lo que quiero decir en todo caso es que la relación disciplina-interdisciplina es compleja para la escuela porque necesitamos explorar y los docentes necesitan ensayar cómo plantear ese juego para que sea un juego potente desde el punto de vista del conocimiento y no que se transforme en explorar algo que no convoca desde el desafío intelectual, que creo que es otra de las cosas centrales que tiene que suceder en la escuela. Bueno, y creo que, digamos, ya lo dije y cierro con esto, me parece que lo que plantea Roger pone en debate, o por lo menos a partir de lo que plantea en Roger, porque él lo plantea como algo neutro, hoy es así, hoy ya el poder, además, ¿a quién queremos formar? Queremos formar un empresario, queremos formar un emprendedor, queremos formar un sujeto capaz de constituirse en un sujeto autónomo desde el punto de vista intelectual para poder tener una posición crítica con relación al conocimiento. ¿A quién queremos formar? Obviamente, depende de las respuestas que aproximemos, las líneas que puede tomar el conocimiento dentro de la escuela, ¿no? Es decir, me gustaría escucharlos un poco, si es que quieren, yo dejo acá. Bueno, abrimos el espacio de intercambio y preguntas para quien quiera. ¿Entendieron? ¿Cómo? ¿Entendieron? Sí, se entendió. Dale. Yo voy a preguntar. En esta manera de... Vuelvo por ahí al ejemplo de los criterios de divisibilidad que es claro, ¿no? Entender ese conocimiento complejo lleva tiempo, lleva esfuerzo, en un momento donde a mí me gusta definirlo como casi la generación clic, ¿no? O sea, todo se resuelve rápido y automáticamente, ¿no? Entonces, dar esa batalla es un poco contracultural, ¿no? ¿Cómo se hace para dar cuenta de la importancia, ¿no? del conocimiento, de construir ese conocimiento, cuando uno podría decir, bueno, ganás tiempo, rapidez, productividad, ¿no? Todos valores Claro. ensalzados en esta época. Vos decís muy bien valores, son valores, de acuerdísimo. En el caso específico, que no es una respuesta general, no es una respuesta general porque lo que vos decís es complejo y es objeto de búsqueda. Y de búsqueda por parte de los colectivos docentes que necesitan tener un espacio para pensar estas cosas. Pero en el caso específico de como para poner el ejemplo, armar un escenario que convoque al desafío porque algunas cosas funcionan o no funcionan y uno puede llegar a transmitirle a los chicos
que hay algo para saber que permite resolver, es una cosa convocante, aún o sea, la idea de desafío intelectual, contrariamente a lo que se supone que hay que hacerlo más fácil para que los chicos entren, para que los jóvenes entren, en nuestra experiencia eso no es cierto. O sea, los chicos, los jóvenes, asumen el desafío. Por supuesto, hay que plantear un contexto que permita llegar a entrar en ese desafío. Pero digo, al lado de tu pregunta, para no dar una respuesta general que no tengo, que nadie tiene, creo yo. Creo que sí, junto con esta perspectiva, si queremos defender esta perspectiva que es contracultural, como vos decís, y que va contra la inmediatez, la rapidez, la eficiencia, la eficacia, el barrer muchas cosas, etcétera, creo que los colectivos de docentes tienen que tener el espacio para explorar modos de aproximarse a los chicos, discutir entre ellos, pensar cosas juntos, ponerlas a consideración, darle participación a los estudiantes en el desarrollo de lo que se les propone. O sea, creo que el debate sobre el conocimiento en la escuela es un debate necesario en el que tienen que participar todos los actores. Tienen que participar los docentes, sin ninguna duda, los directivos, los gobernantes que desarrollan políticas, los académicos, pero que, digamos, sin necesarias relaciones de subordinación, ¿no? O sea, me parece que el pensar el trabajo de enseñar colectivo es y planteado como búsqueda, y no como planificación mecánica, sino como búsqueda, como exploración, como desafío incluso para los propios docentes en lo que es convocar a los jóvenes a un trabajo con el conocimiento, es algo que requiere un espacio institucional para ser realizado. Hoy no está plenamente planteado. Existe en muchos lugares, pero no tiene derecho totalmente propio, ¿no? Creo que en la medida en que, porque, digamos, en esto que planteas, Diego, hay una especie de círculo, ¿no? Esa ajenidad de los chicos con relación al conocimiento, también provoca mucha ajenidad en los docentes, que se ven con muchas dificultades de convocar. Esto plantea mucha distancia con el propio trabajo y genera una situación de mucha insatisfacción. Que creo que solo se puede revertir explorando con otros, no es una salida individual, de eso estoy absolutamente convencida, porque tengo la experiencia de que el trabajo con docentes, entre docentes, para pensar modos de convocar a los chicos, convoca a los chicos, cuando se plantea de manera exploratoria, cuando se plantea al lado de los chicos y no en contra de los chicos, cuando se plantea centrado en el desafío, cuando no se ponen en primer plano, cuando se pone en primer plano el trabajo con el conocimiento mucho más que si me lo va a tomar, si me va a sancionar, mucho más que la punición o las marcas de la escuela como una institución más punitiva, si ustedes quieren. Creo que de todos modos si no renunciamos a la escuela es un camino a encarar, imprescindible, porque creo que hay que poder pensar cómo la escuela, para decirlo en términos de unos belgas, Machelain y Simons, pone el mundo sobre la mesa y pone un mundo que fuera de la escuela los chicos no pueden encontrar. Y eso lo tienen que encontrar adentro de la escuela y se lo tenemos que transmitir los profesores. Y los profesores, para poder pensarlo, necesitamos a los otros, solos no podemos. Ahí, no sé. No sé si alguien... Yo tenía como una...
como una reflexión de esto que vos traías, como de pensar esto que trae Xavier Rogers en cuanto a esta pregunta de qué sujetos queremos formar como actores dentro de la escuela o fuera también, porque también la escuela sale, ¿no? Y pensaba en esto que hablabas de, bueno, de la educación de las emociones y como todas estas políticas que con distintas visiones más del orden neoliberal como se traen para la escuela, y creo que él, por lo menos de donde viene, de la UNESCO, también tiene como una línea ligada a producir un sujeto para insertarlo en un mercado y en un desarrollo desde ese lugar. Y me preguntaba justo como, bueno, venimos como en un momento en donde la educación está como muy en boga, y también a la escuela y a las decisiones de las políticas públicas tomadas ahora, que está como muy en boga esto de poder habilitar los viajes de estudios y las salidas, y como el campo fuera, específico fuera de la escuela, como un espacio de conocimiento y de enseñanza, y saber qué pensabas acerca de eso y de cómo se está llevando a cabo también. O sea, habilitar los espacios de afuera de la escuela como objeto de conocimiento, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que digamos, el trabajo con el conocimiento puede desarrollarse, no sé si ibas por ese lado, o porque nombraste en el medio lo de los viajes, pero lo de los viajes no de estudio, los viajes de estos de egresados, ¿eso? ¿Te referías a eso? A los viajes, sí, a viajar como objeto de... El viaje de egresados no incluye, digamos, Claro, una política... son como dos cosas diferentes, ¿no es cierto? O sea, la política de los viajes de egresados que se planteó en la provincia de Buenos Aires me parece una política de gratificar. Me parece la restitución de un derecho para jóvenes que están terminando su escolaridad secundaria, que la pasaron en pandemia y que no tienen la oportunidad de hacerlo si no es con la ayuda del Estado. Y eso, en tanto restitución de derechos, estoy de acuerdo. No se entraría que es porque ahí van a aprender cosas. Sí, seguramente van a aprender cosas. Pero me parece que cuando pensamos en una política de conocimiento en la escuela, la tenemos que pensar de manera más global, no en pequeños episodios, digamos, ¿no es cierto? A ver, esto por una parte. Por otra parte, si el trabajo con el conocimiento comporta la exploración de espacios afuera de la escuela, sí, por supuesto. Claro, claro que sí. Salidas de campo, exploración de situaciones, visitas de todo tipo, a fábricas, a laboratorios, a organizaciones sociales, a campamentos, a iglesias. O sea, que las y los jóvenes, las y los chicos salgan de la escuela para explorar situaciones que después analizarán en la escuela en un interjuego que cada uno verá sin duda. Que en la ayuda a la consolidación de la escuela y a la revinculación de algunos chicos pueden intervenir otras organizaciones que por ahí entablan mejor vínculo con los jóvenes, también, digamos, que la escuela no se piense como una institución solitaria en la tarea de revincular. También probablemente tiene que acercar o tomar contacto o pedir ayuda a otras instituciones. Pero son como cosas de órdenes diferentes, ¿no es cierto? Ahora, nombraste, digamos, todo lo que viene del mundo neoliberal, que sí, estoy de acuerdo, todas las emociones, los emprendedores, el conocimiento pragmático, las competencias, el capital intelectual, la persona pensada como su potencial de productividad, y no como un sujeto con derechos autónomos, etcétera.
Eso está en disputa hoy y está presente. La inteligencia emocional, hay miles de proyectos presentados en todas las legislaturas sobre inteligencia emocional, ahora. Ahora, en este momento. O sea, ahí hay una batalla para dar, ¿no? Y hay un desplazamiento del trabajo con el conocimiento. Lo hay, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que... Y en ese sentido valoro los espacios de discusión y de propuesta de argumentos, ¿no? O sea, creo que hay que discutir y hay que pelearla. Hola, hola. Bueno, justamente a lo último que decías es a lo que me quería referir, apuntando más a lo concreto. ¿Qué nos propondrías vos como horizonte para defender concretamente lo que nosotros en el futuro vamos a hacer como docentes, y que algunos ya son docentes, en el caso de Cecilia, por ejemplo, ¿no? Y digo, ¿cómo defender este abordaje sobre la producción del conocimiento en el cual, digamos, tiene que haber una impronta multidisciplinaria y luchar por esos espacios en los cuales se problematicen lo que vos decís, cómo integrar una pedagogía más conjunta? Concretamente, ¿nosotros qué podemos tomar? ¿Cómo nos vamos de esta charla? ¿Con qué idea para defender? Bueno, por un lado, yo tengo lo que yo quisiera restituir la concepción de conocimiento como derecho, que es una concepción que está planteada en nuestra Ley Nacional de Educación del año 2006 y que viene siendo atacada desde estas perspectivas, ¿no es cierto? O sea, el conocimiento es un derecho. Y el acceso al conocimiento es un derecho. Desde el punto de vista del accionar de los docentes, yo lo que planteo es la pelea en las instituciones por el espacio, por configurar un trabajo de enseñar que comporta la discusión con los pares para pensar la enseñanza, ineludiblemente. Digamos, ¿no es cierto? No se pueden pensar solas estas cosas, un poco por lo que planteaba antes Diego, otro poco por los embates. Creo que el trabajo de enseñar es un trabajo colectivo, porque las trayectorias de los chicos dependen de muchos, pero que muchísimas veces no se sustancia en un accionar colectivo y colaborativo adentro de las instituciones. Entonces, digamos, defender el trabajo con el conocimiento como la escena que estructura los intercambios adentro de la escuela a nivel del docente con los chicos, pero también entre los docentes, digamos, y confiando en la propia posibilidad de, como colectivo docente, poner el trabajo a reflexión por parte de los mismos colectivos docentes y producir a partir de ahí, digamos, no pensar que hay un paquete, que hay un software, que hay un artefacto que reemplaza y sustituye la producción del contenido del trabajo del docente. Por supuesto, hay recursos que apoyan el trabajo de los docentes, sin duda, pero, digamos, no pueden prescindir del accionar docente, que es esa acción interactiva con los estudiantes, discutiendo, pensando, resolviendo, y eso creo que se arma junto con los otros. O sea, cuando un chico dice, a ver, para retomar este ejemplito del que dijo 8 más 4 es 12 y por eso es múltiplo de 4, por ahí en el momento uno no lo sabe responder, después se junta con los otros y piensa de qué manera interactuar para que, es un ejemplito muy chiquito, ¿no?, pero para que este chico avance y entienda por qué esto no funciona. Pero muchas veces se plantean en la escena de clase
respuestas, inquietudes, preguntas que generan mucha incertidumbre o sorpresa, muchas veces bienestar, pero muchas veces incertidumbre respecto de cómo abordarlas, y esas cosas tienen una resolución colectiva. Entonces, si vos me decís 2 ideas, la escena central es la del conocimiento. Los problemas que suceden dentro de la escuela hay que pensarlos con ayuda de otras, con ayuda de la producción, de la cultura, del campo académico, de los especialistas, todo, pero restituyendo el derecho de la escuela de producir respuestas. Las respuestas no vienen de afuera, porque las respuestas que vienen de afuera son siempre un recorte que desconoce la complejidad de la enseñanza. Entonces, ¿cómo se asume desde la complejidad de la enseñanza, que es la escena en la que están las y los docentes, los aportes de los otros, sin pensar que los otros sustituyen el trabajo que la escuela tiene que hacer? Esto te diría. Bueno, muchas gracias Patricia y muchas gracias a la Universidad Nacional, a la Universidad Pedagógica Nacional. Pido un fuerte aplauso para ella y gracias por la exposición.